Let's pray. Let us pray. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Father, we give you the glory. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Thank you for giving your son, Jesus, to our lives. Ese nombre que es sobre todo nombre, That name Señor. above all names. Ese nombre que trae sanidad. The name that brings healing. Ese nombre que libera. The name that frees. Ese nombre que quiebra todo lo que nos detiene para adorarte, Señor. The name that breaks everything that tries to hold us from praising you. Señor, te damos la gloria en esta hora. We give you the glory. Y bendecimos tu palabra, Señor. And we bless your word. En cada corazón, en cada vida. In every heart and every En la life. vida de nuestros pequeños, Señor, también life que of our reciben little tu ones as palabra. Padre, y que a todos y a cada uno de tus hijos Father, that every one of your children, nos dé siempre la fortaleza de tu espíritu may you give us the strength of your spirit para vivir una vida que te agrada a ti, to Jesús. live a life that pleases you. Gracias por la palabra de este día, Thank you Señor. for your word today. En el nombre de Jesús. In the name of Y todos Jesus, decimos, we all say, amén. Tomen sus lugares. please take your Los seats. chicos van a su clase. The kids will go to their class. Y muy pronto, And very soon, casi que les puedo asegurar very close that I can assure you que la próxima semana that next week estaremos rompiendo el listón we'll be cutting ribbon de el lugar de los niños que hemos estado trabajando por algunos meses ya. for the kids' room that we've been working on for months now. Así que la invitación está para cada uno de ustedes, So the invitation's there for every one of you para que podamos estar aquí la próxima semana so that we can be here next week y ser parte de este momento histórico en nuestra iglesia. and be part of this historic moment of our church. Porque estamos sembrando para el futuro. Because we're planting for the future. Estamos sembrando para que nuestros niños, nuestros hijos tengan un mañana mejor, We're hermanos. planting so that our children can have a better tomorrow. No solamente en lo físico Not just physically o en lo emocional, or in the emotional, sino que también en lo espiritual. but also in the spiritual. Que se conecten con Dios. May they connect with God. Que se conecten con el Señor. May they connect with the Lord. Eso es importante para ellos y It's para important for them and nosotros for también. us. Gloria al Señor. Bueno, el tema de hoy, hermanos, Today's topic creo que está en la pantalla ya. is on the screen. Respeto y honor. Respect and honor. Vivimos en una sociedad, hermanos, en estos tiempos We live in a society during these times donde estas palabras where these words se han olvidado en todos los niveles. have been forgotten in all levels. Se han olvidado en las casas, They've been forgotten at home, se han olvidado en las calles on the streets, y en todo ambiente de la sociedad, hermanos. and all over society. Hemos visto y estamos viviendo y experimentando We've seen, we're living, and we're experimenting que no hay respeto, that there's no no respect, hay honor. there's no honor. No se respeta la vida de otra persona. The life of another person isn't respected. Cada día quedamos más impresionados Every day we're more surprised de ver cómo personas pueden pasar su auto sobre otra persona of seeing how someone can just run over their vehicle over someone else y no detenerse, and not stop, si siquiera para ver. not even to see if they're okay. Puedo decirlo con toda seguridad, I can say it with all assurance. que hay gente que se detiene por un perro que mata, There's people that stop for a dog that they run over, pero no se detienen por un ser humano. but they won't stop for a human being. Esta falta de respeto de la sociedad, hermanos, This lack of respect to society es un peligro is a danger para la humanidad. for all humanity. Las guerras nacen a causa de la falta de respeto. Wars are born because of lack of respect. Y cuando la gente se pierde el respeto de uno para otro, And when people lose respect for one another, comienzan las batallas. the battles Y begin. muchas de ellas And many of them son de un ambiente espiritual.
are from a spiritual ambience. Porque le hemos perdido el respeto a Dios muchas Because veces. many times we've lost respect for God. Y a veces nos hemos perdido el respeto inclusive unos a And otros. sometimes we've lost respect for one another. Y algo que la iglesia tiene que recordar, hermanos, And something that the church needs to remember es que esto lo dejó escrito el Espíritu Santo a través de los apóstoles, is that the Holy Spirit left it written through his apostles, en que es algo que hay que meditar constantemente. that it's something we need to meditate on Hay que constantly. pensarlo. Think about it. Hay que medir nuestra vida de cuánto respetamos realmente la sociedad, a Dios, la humanidad. We need to measure our lives of how much we respect life, society, Y si en God. alguna manera hemos perdido esto, and hermano, if at some point we've lost this, debemos de recuperarlo. we have to recuperate it. Debemos de ansiar esto, hermanos. We should yearn this Porque eso nos va a llevar a nosotros because this will take us a crear una sociedad y un ambiente mucho mejor para nuestra familia y nuestros hijos, hermano. to create a better ambience for our families and our children. Y el apóstol Pablo lo escribió sobre esto, el apóstol Pedro también. The Apostle Paul and the Apostle Peter wrote about this. Y hoy veremos estos pasajes, hermanos, And we'll see these passages. que es uno de los temas muy poco hablados, hermanos, en los medios evangélicos en realidad. It's one of the least spoken topics in the gospel, actually. Ese tema que el apóstol Pablo tomó con mucha seriedad en su tiempo, hermanos. This topic that the Apostle Paul took very seriously at that Tenemos time. que tomarlo nosotros también con mucha seriedad en nuestros tiempos. We should also carry it very seriously in this time. Porque de esto depende nuestro propio bienestar, hermanos. Because from this depends our own Y well-being. lo que buscamos And what we search for es el bienestar de nuestros hijos, is the well-being of our el children, bienestar de nuestras descendencias. the well-being of our descendants. Ya los que hemos vivido años, hermanos, We've lived years, podríamos decir, bueno, ya no tengo mucho por qué vivir. and we might say, well, I don't have much to live for. Pero anymore. sin embargo, hermanos, But podemos enseñar, we can teach, podemos transmitir, we can transmit, podemos transmitir la esperanza, los ideales, la fe y el amor, hermanos. transmit the hope, faith, and love, Y podemos transmitir, hermanos, el respeto también and respect que nuestros hijos puedan tener, that hermanos, our children can have. en medio de esta sociedad In the midst of this society que ha perdido todo respeto, that hermanos, has lost all respect en contra de todas las cosas. against all things. Se ha perdido el respeto a la autoridad civil, hermanos, Respect has been lost to civil authorities, y lo hemos visto en innumerables ocasiones. and we've seen it in a number of occasions. Y lo sucedido el día de ayer, hermanos, And what happened yesterday no debe de quedar simplemente en un evento más, shouldn't just stay as another event, sino que es, hermanos, diríamos, la fresa que viene a causar muchas cosas, hermanos, ahí, but that's like the cherry on top that causes other y things que nos to happen. demuestra, hermanos, And that it dónde shows está us la sociedad en realidad. where society is. In No hay reality. respeto alguno, hermano. There's no respect. Y quizás la pregunta que muchos nos hacemos en estos tiempos, hermanos, And maybe some of the questions that we ask ourselves ¿debería yo de respetar a los gobernantes aun cuando son malos? is, should I respect the governing authorities even if they're not right ¿Debería or bad? respetarlos aun cuando son corruptos? Should I respect them even when they're corrupt? Yo no le puedo decir hágalo o no hágalo, hermano, I can't tell you do it or don't do porque it. cada quien se va a gobernar de acuerdo a su propia conciencia. Because we all will govern ourselves according No to our own podemos conscience. obligar a nadie a que haga algo que no está a gusto hacerlo, hermano. We can't force anybody to do something that they're not comfortable Sin doing. embargo, cuando vamos a la escritura But when we go to the scripture y leemos lo que el apóstol Pablo escribió en estas circunstancias, hermano, and we read what the apostle wrote about these circumstances, debemos de ponerlo en nuestra conciencia. we should put it in our conscience. Y si realmente queremos ser buenos hijos de Dios, And if we truly want to be good children of God, tomemos esto con seriedad, take this seriously porque es parte de nuestro avivar espiritual también, hermano. because it's part of our spiritual revival. La sociedad ha perdido el respeto a todo, hermanos. Society has lost respect to everything. Y el peligro que nosotros los cristianos podríamos caer o tener And the danger that we as Christians can have or fall es que lo que sucede allá afuera, is that what happens out there, la falta de respeto a la autoridad, hermano,
The lack of respect to authority puede entrar en la conciencia humana can enter into the human y conscience puede llegar, hermanos, a la iglesia and can come to the church, en un sentido de, a veces inconscientemente, sometimes in an unconscious feeling de no respetar of no respect. las autoridades de la iglesia. Not respecting the authorities of Y the este es el church. peligro en que podemos caer. And it's the dangers we can fall Como in. es un modo de vivir de la sociedad, Since it's a way of life in society, puede crearse un modo de vivir de la iglesia, hermanos. it can create a way of life Oh, here in no church. me importa. Oh, I don't care. Lo que digan, son hombres al cabo. What they say, they're men. Y es cierto, los gobernantes son hombres, It's true. The governing authorities los are men. pastores somos hombres, Pastors are los men. líderes de la iglesia son The hombres, leaders of the church are men. con las mismas debilidades que otros tenemos, The same weaknesses that we all pero en have. alguna manera y en alguna medida, hermanos, But at one point or measure, tenemos que ver we have to see que Dios pone la autoridad, hermanos. that God places the Y la authority. escritura nos va a hablar claramente, And hermanos, Scripture will speak que clearly la autoridad no es un capricho humano. that authority isn't a human complaint. La autoridad no es que el hombre lo ha deseado hacer, poner reglas, poner leyes. Authority isn't that man wants to put rules and laws. La autoridad es puesta por Dios. Authority is placed by God. Tal vez usted recordará una lectura del libro de los Reyes, que no vamos a ver ahorita porque llegó así de repente mientras manejaba. You might remember a text in the book of Kings. And En we're not el, going to en read el it. capítulo 3 en adelante del primer libro de los Reyes, First book of Kings in chapter 3. la nación de Israel, hermano, The nation of Israel era gobernada por Dios. was governed by God. Dios era la autoridad, hermanos. God was the authority. Sin embargo, fueron con el profeta Samuel But they went with the prophet Samuel y le dijeron al profeta Samuel, and they told him, perdón, la lectura está en el libro de Samuel, en los primeros capítulos de Samuel. sorry, the scripture is in the first books of Y le dijeron Samuel. al profeta Samuel, queremos ser como las otras naciones que son gobernadas por And hombres. they told Samuel, we want to be like all the other nations that are governed by men. Y Samuel se incomodó tremendamente, And Samuel got so uncomfortable porque él se sentía confortable de que Dios era el gobierno y la autoridad en su vida privada, hermano. because he was comfortable with the fact that God was the government, the governing authority in his private Y life. que Dios era la autoridad de la nación, And hermano. that God was the authority of the nation. Porque es fácil gobernar una nación It's easy to govern a nation cuando está guiada por Dios y por el Espíritu Santo, hermano. when it's guided by God and the Pero Holy es Spirit. difícil gobernar una nación But it's difficult to govern a cuando es nation gobernada por el enemigo, when hermano. it's governed by the Hay enemy. rebeldía, There's rebellion. hay guerras, There's wars. hay de todo lo malo que pueda usted imaginarse, hermano. There's whatever you can imagine. Y Samuel va con Dios y le dice, hermano, And Samuel goes to God and says, quieren rey. they want a king. Quieren un rey como las otras naciones. They want a king like all the other Y Dios le nations. dijo, Samuel, no te preocupes. And God says, Samuel, don't worry. No te están despreciando a ti. They're not rejecting you. Me están despreciando a mí. They're rejecting me. Ya no quieren que yo los They gobierne. don't want me to govern them. Quieren que los hombres gobiernen la tierra. They want men to govern the earth. Pero estas son las repercusiones de esa decisión, le dice. But he says, these are the repercussions of this decision. Los reyes demandarán de ellos. The kings will demand Demandarán from them, el tributo. will demand their tribute, Demandarán los impuestos. their taxes. Demandarán inclusive a sus hijos They'll even demand their children para que vayan a las to guerras. go to the wars. Les quitarán sus casas. They will take away their homes, Les quitarán sus their propiedades. properties. Si eso es lo que quieren, dijo If that's Dios, what they want, God said, eso es lo que van a obtener. that's what they're going to get. Samuel fue con el pueblo Samuel went to the people y le explicó and he explained con claridad lo que Dios le había dicho. with clarity what God had said. Y el pueblo dijo, no nos interesa. And the people said, we're not interested. Queremos rey. We want a king. Y rey tuvieron. And the king they had. Claro, las otras naciones que lo rodeaban Of course, the other nations that surrounded them, estaban gobernadas por reyes, they were por governed by hombres. kings, by men. Sin embargo, Israel era gobernada por Dios. But Israel was governed by God. Y podríamos decir lo mismo And we may say the en la same iglesia. in the church. La iglesia tiene que ser el gobierno de The Dios. church to be the God's government. Dios es lo principal en la iglesia. God is the main La principal voz thing que in church. escuchamos es la voz de Dios, The hermano. voice that we hear is the voice No of la voz God, de los hombres. not the voice of man. La voz que debemos de seguir
The voice y el we should ejemplo follow. que debemos de seguir And the example we should es follow el ejemplo de Jesús, is hermano, Jesus' example. y no el ejemplo de los hombres. And not the example of Inclusive man. Pablo lo dijo en una ocasión: And Paul said it in an occasion. si quieren imitarme a mí, If you want to imitate me, está bien, it's fine. imitadme a mí, porque yo imito a Cristo, decía. Imitate me, that's fine, because I imitate Christ. Pablo no estaba diciendo imítenme a mí porque yo soy bueno. Paul wasn't saying imitate me because I'm No, good. imítenme a mí porque yo imito a He Jesús. said imitate me because I imitate Que el Jesus. gobierno y la autoridad de Jesús, hermano, And the government and the authority of tiene que ser Jesus lo máximo que nosotros debemos de seguir, hermano. should be the max that we should follow. En los tiempos que vivimos vemos mucho más el incremento de violencia, hermano. In the times that we live in right now, we see Ya the no, increment of ya no violence. solamente entre los ciudadanos comunes, Not just the common citizens, sino en contra de las mismas autoridades. but against the authorities. Se le ha perdido el respeto totalmente, We've lost respect, inclusive al castigo, hermanos. even to punishment. El malo dice: me voy 3-6 meses a la cárcel, The bad guy says, I go to jail for 3-6 months. voy a estar bien comido, I'm gonna Voy a be tener well gimnasio. fed. I'm gonna have the gym. voy a salir bien pechudo, bien buff. I'm gonna come out buff. No tengo que preocuparme de pagar renta porque me van a dar todo I don't have to Me pay van a lavar rent. la They pay for ropa. everything. They're gonna wash my clothes, y me van a dar de comer bien, and I'm gonna eat well, a menos que caiga en la cárcel del Salvador. unless they go to the jail in El Salvador. Se ha perdido ese respeto That respect has been lost porque el castigo no es fuerte. because the punishment is not strong. Y quizás lo mismo puede pasar en las familias. And maybe the same thing can happen in the El hijo puede families. entrar en rebeldía The child can come into rebellion porque a veces el castigo because sometimes the no lo punishment, aplicamos como debería de we ser. don't apply it the way it should be. Y es necesario enseñar en nuestros hogares, hermanos, It's very necessary to teach el in our respeto homes. a Dios primeramente First, respect to y luego God respeto a las and respect autoridades. to authorities. Si usted ve que su hijo irrespeta a su madre, If you see your son Usted disrespect como your mother, padre you as a father debe de poner su pie hacia el frente y decirle: jeje, Put your chamaco, cuidado con eso. foot forward and say, hey, hey, hey. Si usted como child. madre ve que su hijo irrespeta a su padre, If you as a mother see your child disrespect your usted father, como the father, madre también tiene que imponer su respeto ahí. you as well should put your ¿Sabe por qué? respect there. Porque la falta de respeto en el hogar, hermano, Why? Because the lack se of va a respect transmitir allá afuera, hermano. will be transmitted Y out no there. espere que su hijo respete maestros. Don't wait for your child to respect No teachers. espere que su hijo respete policías. Don't expect them to respect No espere que police, su hijo respete autoridades. authorities, Si no respeten la casa a if su they don't papá ni a respect su at mamá, home, hermanos. their own parents. Entonces tenemos que crear el ambiente So we have to create de the ambience respeto of respect desde los lugares más íntimos, from the most intimate desde nuestra relación con moments Dios. in our lives. Our Debemos de relationship with God. respetar a Dios, hermano. Respect God. Debemos de respetar la autoridad del Espíritu Santo, hermano. Respect the authority of the Holy Debemos Spirit. de respetar las palabras que Dios nos dice, We hermano, should respect the words that God tells us porque son palabras de autoridad, hermano. because they're words of authority. No son palabras dichas al aire por el capricho de un apóstol, They're not words that are just meant out there in the air ni because of an repetidas por apostle los pastores, or repeated by porque son pastors. las palabras de Dios, No, these are the hermanos. words of God. Pareciera que esto no nos debería de importar mucho, hermanos, lo que está pasando allá afuera, hermanos. It may seem that it shouldn't matter to us what's happening out there, Pero les vuelvo a repetir, but I repeat, el peligro es the danger que lo que is sucede allá afuera that what happens out there, pueda suceder en la iglesia, it can happen in the en el church, círculo cristiano, in the Christian circle, cuando debería ser todo lo contrario, hermano. when it should be the contrary. Aquí enseñamos a respetarnos a nosotros mismos, hermano. Here we should teach to respect our Y lo que each debe other. de seguir And what should follow es el respeto en la casa, is the respect el in the respeto home, mutuo entre pareja, hermano, mutual respect el between a respeto couple, de los hijos a los padres respect from y children de to los padres parents, a los hijos and parents to equivalentemente, hermano. children as well. Eso tenemos que ponerlo en nuestra conciencia humana, hermano. That we should put in our Los human creyentes conscience. podemos Believers, ser dañados, hermano, we can be damaged por el modo de vida de la humanidad. by the way of life of humanity. Puede ser nuestra conciencia, puede ser lastimada, hermano, Our conscience can be de que lo hurt que se vive afuera of what's being lived out there. trascienda, hermanos, It can transcend las paredes de nuestra iglesia, hermanos. into the Y este es el walls of the peligro. church. And that's a danger. Entonces necesitamos avivar el respeto So we need to revive that respect a toda clase de autoridad.
to all types of authority. La de Dios primeramente, hermano, First, God's, porque nos debemos a Él. Amén. because we owe Y to luego God. lo que Dios ha dictaminado en su iglesia, hermano. And then what God has Como el apóstol determined in Pablo His church. lo describe, hermano. As the Apostle Paul Profetas, describes. pastores, Prophets, pastors, líderes, leaders, diáconos, en fin, deacons, cualquier clase de autoridad, whatever hermanos, type of authority tiene que ser practicada en nosotros, hermanos. should be practiced with Luego en la us. política, hermano. Then in the Yo politics. sé que no queremos hablar de política, no debemos ni quisiéramos, hermano. I know we don't want to talk about politics. We shouldn't, Porque siempre decimos, la política es sucia, sí. because we say politics is Tal dirty. vez es el Yes. pensamiento de muchos. I know that's the thought. Sin embargo, debemos respetar la autoridad política que hay, hermanos. But we should respect the Los political gobiernos authorities, que hay, hermanos. the governments, Porque son gobiernos puestos por Dios, hermano. because they're placed by God. Y la palabra lo dice así en el libro de Daniel. And the word says it in the book Dios of Daniel. quita reyes God takes away kings y pone reyes, and hermanos. places kings. Y eso lo podemos traducir en cualquier lenguaje, presidente, gobernante, lo que usted quiera pensar, hermano. That we can translate into whatever language. No hay president, autoridad governor. dada sobre esta tierra a ningún ser humano, hermanos, There's no authority placed on earth here as a human being que no sea dada por Dios, that isn't given by God or placed que by no God. sea otorgada por el Señor. That isn't placed there Ahora, by God. es la responsabilidad de cada persona que recibe esa autoridad, So it's the responsibility of every person that receives ¿cómo that la va a authority. ejercer? Will they exercise? Si va a ser autoritario Are they going to be o si va a gobernar con authoritarian equivalencia. or govern with O sea, equivalent? ya eso está en esa persona. That's No in me them. corresponde a mí. Doesn't correspond to me. Es como que yo quisiera decir, no voy a pagar taxes porque no sé lo que hacen con mis taxes. It's like me saying, I'm not going to pay my taxes because I don't know what they do with my taxes. No podemos hacer nada con eso, hermanos. We can't do anything about Lo it. mismo diríamos con los diezmos. Same with tithes, we might O say. sea, no diezmo porque yo no sé lo que hacen con mis diezmos. No, I don't tithe because I don't know what they do with my tithes. O sea, cuando perdemos la conciencia de quién es la autoridad, hermanos, When we lose understanding who is authority, perdemos el valor. we lose the value. Perdemos el valor de ser hijos de Dios, We hermanos. lose the value of being called children of God. El respeto debe de estar en el ambiente laboral también, hermanos. Respect should be in the labor La, ambience. la Biblia nos enseña a respetar a nuestros patrones, The hermanos. Bible teaches us to respect our bosses, Y no se diga en la iglesia, hermanos. not to stay in the La church. escritura nos enseña, hermanos, Scripture teaches us respetar a los líderes. to respect leaders. El apóstol Pablo en Romanos 13, hermanos, The Apostle Paul in Romans 13. dice estas palabras y quiero que vayamos a ellas, hermanos. We're going to go here. Vamos a ver dos lecturas muy importantes en este día, hermanos. Two texts that are important here. Y aunque son diferentes apóstoles y diferentes épocas, And although they're different apostles in different la seasons, mentalidad de ellos es similar, hermanos. their mentality is similar. Su propósito es el mismo. The purpose is the same. Enseñarnos To teach us a vivir to live conforme a la voluntad de Dios. according to God's will. Dice así, 13, versículo 1. Voy a leer verso 1 al 4, la palabra del Señor, hermano. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong, do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants against of wrath to bring punishment on the wrongdoer. ¿Por qué le interesaría tanto a Pablo este tema, hermano?
Why was this so interesting, this topic to ¿Por Paul? qué le dedicó un capítulo entero en la Biblia? Why did he dedicate a whole chapter? ¿Por in qué a the veces Bible? no leemos estos pasajes? Why don't we read these passages sometimes? ¿Por qué a veces perdemos el respeto a la autoridad, hermano? Why do we lose respect to authority? ¿Por qué la sociedad ha perdido el respeto a la Why autoridad? has society lost respect to authority? ¿Conocerán estos pasajes? Do you think they know these ¿Leerán la passages? escritura? Do they read scripture? ¿Alguien se los habrá leído en la casa? Has somebody read it ¿Le to ha them leído at este home? pasaje alguna vez a su hijo? Have you read this passage to your children at some Hijo, point? cuando vayas en la carretera y te para un policía, detente. Child, when you're on the street driving and a police pulls you Ay, over, papá, pero stop. está de moda huir. Oh no, but we're supposed to keep Los chases son running. The bonitos. chases are nice. Nos miran por The televisión. watches on the Y TV. papá, qué rico estirarse en el pavimento caliente, aunque sea. Oh, it's good to just lay on the pavement. A veces ¿qué es lo que los muchachos piensan, hermanos? Sometimes that's what the kids O traer unos carros extremadamente ruidosos or carry super loud y cars. hacer todas esas vueltas. Alguien me dijo, están haciendo donas, vamos a comprar. No, donas en la calle, me dijo. Someone said they're doing donuts. And he said, let's go buy some. He said, no, Yo no donuts on the sabía street. que le llamaban donas. I cuando didn't daban- know they called them así. donuts. Y me dijo, están haciendo donas, me dijo. He said, they're Y yo, doing pues donuts. vamos a comprar unas, le dije, son gratis ahí en la esquina. No, son los carros dando vuelta, me dice. They're the cars doing the donuts. Tan así que en una ocasión que lo hacían en una ciudad aquí de Los Ángeles, So much that an occasion here in the city of que LA, la policía pasó para querer detener ese movimiento de jóvenes the police stopped to try to stop them y from ellos doing that. salieron golpeados, hermano. Los policías salieron The golpeados. police ended up being beat. La policía tuvo que huir, The hermano. police had to flee Porque muchachos de 15, 14 años, hermano, because of 15, 14-year-olds que deberían de estar en sus casas, that should be home. deberían de estar sentaditos ahí con su papá, con su mamá. El papá debe de saber dónde está su hijo de 15 años, hermano. The parent should know where the child is, Aún hasta los 18 even till they're 18 o a los 30. or 30. Usted debería de saber como papá qué hace su hijo, hermano. You should know as a parent what your child is Porque doing. si está en rebeldía este niño, hermanos, Because if this child is in tiene rebellion, que entrar a la vara de la corrección en el hogar primeramente. they need to enter into the correction of in the Hay home. ocasiones que hay personas que me han dicho a mi pastor, le traigo a mi hijo para que lo corrija. There's been occasions where someone comes to me and says, Pastor, I bring Y you yo my doy la child so you misma can correct respuesta. him. Pero yo no soy su papá. And my response is, I'm not the father. Es que en la casa no nos hace caso. Tal vez aquí a usted le hace caso en la iglesia. It's because at home they don't pay attention to us. Maybe they'll Sí, pay attention me va a here hacer at caso church. por la hora que esté en la iglesia, le dije. Yes, they'll pay attention for the hour here at church. Esa hora va a estar sentadito en la iglesia. That hour they'll be seated in church. Pero el resto de su vida yo no sé qué va a hacer. But the rest of their life, I don't know what they're going to Y do. nadie nos puede poner policías a nosotros para que nos vigile qué vamos a hacer, hermano. And no one can put a police to Usted no le pone un watch us. policía a su hijo. You don't put a or for Lo que en them is their casa me conscience. enseñaron. What they taught me at home. Mi papá me enseñó a pagar hasta por un dulce de 1 centavo, hermano. My parents taught me to pay for 1 cent. Hoy los if- chicos for a dicen, piece of no me vale candy." 1 centavo, no vale $1, llévatelo. Now, ¿Qué es un kids dólar say, para este "Ah, millonario?" it's just $1 for him. Just take it, steal it. Ese pensamiento tiene que erradicarse de la mente nuestra. That thought needs to be erased from our mind. Y muchas veces aún los adultos lo hacemos, And hermano. many times as adults we do that. Vamos al Home Depot. We go to Home Depot. Abrimos una herramientita y nomás vale $2. ¿Qué es esa cosita de $2? Ellos son millonarios. We open a tool. Y ahí it's just sacamos la $2. piececita de $2 y la ponemos en la bolsa, hermano. We take it out, we put it in our pockets. Y usted no sabe que lo están viendo como 8 cámaras, hermano. And you don't know that there's like 8 cameras watching. El otro día me decía mi esposa que entró a una tienda, hermanos. The other day, my wife said as she was Y entering a store, habían unas personas ahí comprando there was people there buying. y agarraron, bueno, comprando, ¿verdad? Estaban robando en realidad. They were stealing. They were Cuando buying. salieron, hermanos, When they left, ya estaban esperándolos, porque todas las cámaras los estaban viendo que estaban robando, they were hermanos. waiting for them at the entrance because Y yo they sé saw que hay through veces the que uno cameras. dice, sí, puedo hacerlo en pequeño.
I know sometimes we may say, O sea, yes, I can do it. If it's ladrón just a a little bit. menor escala Is there a lower scale thief? es ladrón, hermanos. The thief is a thief. Y sigue siendo ladrón. Continues to be a thief. Una persona que irrespeta a menor escala A person who disrespects others sigue siendo un irrespetuoso, hermanos. continues to be Una disrespectful. persona que maldice a menor escala A person that curses at a low sigue scale siendo un maldiciente, hermanos. continues to. Es decir, que no importa la escala, hermanos. It doesn't matter. Y a veces the decimos, level. sí, pero si es poquito lo que yo hago. No importa, You hermano. may say, but it's a little bit. No, Eso it va a doesn't matter. escalar a más. That's going to grow to more. Es igual que la fe. It's like faith. Cuando tenemos fe en lo poco, When we have faith in the little, la fe crece, hermano. faith grows. Pero cuando somos malos en lo poco, When we're bad in the la little, maldad crece the también. evil hermano. doing Entonces, grows. la escritura dice Pablo aquí, hermanos. The scripture says here, Sometámonos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, dice. submit to all authority because all authority is placed by God. Y Pablo no define si es bueno o mala la autoridad, hermano. And Paul doesn't define whether it's good authority or Yo bad sé que authority. a veces decimos, oh, no quiero a este hombre como presidente porque se ve que es malo. I know sometimes we say, I don't want this guy as my president because I know he's bad. Ni usted ni yo conocemos la mente de Dios. Neither you or I know God's Mire, mind. si comparáramos a los presidentes de hoy, hermanos, o candidatos de hoy, If we were to compare the candidates today con Nabucodonosor, with Nebuchadnezzar, con Ciro el persa, with Cyrus the Persian, con Cyrus, cualquier otro gobernante, un César de los Whatever tiempos antiguos, hermano. other Caesar governor Miren, from ni back siquiera then, le llega a los calzados. Esos hombres eran malos, hermano. they don't even get to them because A those tal- men were a tal evil grado, hermano, to such a grade. que la escritura los compara a una bestia, hermano. That scripture compares them to a beast. De tal manera que la escritura los compara a un anticristo, The hermano. way that scripture compares them to an Es decir, antichrist. eran malos en toda la expresión de la palabra, hermano. They were evil to the Y aún así, evil. hermanos, y aún así, And even like Pablo that, dice, hermano, Paul says, respeten al César. respect your Caesar. César, pero Pablo, pero si César es malo, But Caesar is evil. respeten al César. Respect Caesar. ¿Qué le dijeron a Jesús en una ocasión? ¿Debemos de pagarle impuestos? What did they ask Jesus at one time? Do we have to pay the taxes? Son malos. ¿No lo sabes, Jesús? Que son malos. Don't you know, Jesus? They're bad. ¿Y qué le dijo Jesús? What did Enséñame Jesus la say? moneda. Show me the coin. ¿Qué dice en la moneda? What does the coin say? Hail César. Honor a César. Honor to Caesar. Hail Caesar. ¿Y qué le dijo Jesús, hermano? And what did Jesus say? Al César lo que es de César. Give Caesar what is Caesar's, Pero a Dios but to God, lo que es de Dios. give to God what No is nos God's. olvidemos que la Don't moneda forget that the coin tiene dos lados, hermano. has two sides. Tiene dos lados. It has two sides. En una honramos al hombre, In one we honor pero en man, la otra, but on the other side, si usted mira su moneda, if you see your coins, si usted mira su dólar, you see your dollar. en un lado dice, in God we trust, One side en says, Dios confiamos. In God we trust. Y en el otro lado, And the other side, el triángulo de la maldad. the Y triangle usted of dice, evil, pero aquí está este triángulo de la maldad, el ojo que me está viendo. the all-seeing eye. No le haga caso al ojo. Don't pay attention to the eye. Mire el lado que dice. Look at the En Dios side that confío. says, In God we trust. Yo me pregunto, ¿por qué dejarían esa insignia los pasados en el billete? En el And I dólar? ask myself, why would they leave this inscription on the bills back then? Like, Porque por un lado tenemos que respetarlos a ellos. because from one side we have to Pero ¿sabe respect qué them. nos están diciendo? But you know what they're saying? No te olvides de respetar a Don't Dios forget to respect God primero. first. Respeta a Dios. Respect Entonces, God. Pedro se va a otra área bien importante, hermanos. Peter goes to a different Y important Primera area. de Pedro 2, versículo 13. First Peter 2, Quiero verse terminar con este 13. pasaje. I want to finish with this passage. Él agrega frases que Pablo no nos la dice, hermanos. He adds phrases that Y Paul quiero que uses. pongamos atención a estas frases. And I want you to pay attention. Versículo 13. Verse 13. Pablo dice, segunda de Pedro 2:13. No sé si lo van a poder ver en la pantalla. Sí, ahí está, gracias. Dice, primera de Pedro. First Peter. Dice, por causa del Señor. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor or the supreme authority. Ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Or to the governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como servidores de Dios. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Y cierra esta sección diciendo lo siguiente: And he closed this section saying the following. honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Notemos estas frases importantes acá. Notice these important phrases. No es por capricho de alguien que le diga respete. It's not just to say to someone else, respect. No, es por causa del Señor, hermanos. It's because of the Es cause porque of God. Jesús vive en nosotros. It's because Jesus Es porque lives in Él nos us. redimió del pecado. It's because he Es redeemed us porque from Él dio sin. su vida en la He cruz. gave his life Es on the porque Él cross. se sacrificó por nosotros. He sacrificed Por for todo us, eso que Jesús hizo en la cruz, dice. for everything that Jesus did on the cross. Muéstrenlo Show it. con una cosa bien sencilla que a veces nos duele y nos cuesta, It's hermanos. something so simple that it takes a lot out of us sometimes. Respetarnos. Respect one Respetar another. la autoridad. Respect authority. Respetarnos unos a otros. Respect Y each por eso Él dice, hermanos, And that's why he says, no es que respetamos a uno y no respetamos a otros. it's not that we respect one and not the No es other. que vamos a honrar a uno. Ah, sí, yo honro a Dios. Yes, I honor God, Pero no me venga a decir que respete el gobierno, but don't come telling me to respect the government porque no me gusta lo que están haciendo. because I don't like what they're doing. Es que no es asunto de que me guste o no me guste. But it's not whether I like it or not. Hay gobiernos que no nos gustan. There's governments we don't like. Hace unos años, hace 3 años, compartía con un pastor precisamente, hermano. 3 years ago, I was sharing with the pastor. Y estaba en una conferencia con él. We were in a conference, Y después de que terminó la conferencia, and after the conference ended, me acerqué a él y le dije: I came Le close to him pregunté. and asked him, ¿por qué usted habla o habló en contra del gobierno en El Salvador? why did you speak against the government in El Salvador? Oh, es que no me gusta lo que está haciendo. And he said, well, I don't like what they're doing. Y yo le pregunté: mire, yo soy pastor, usted es pastor. And I said, I'm a pastor, you're a pastor. Como pastores, As pastors, no nos inclinamos a ningún lado político. we don't incline to any politic side, Tenemos que ser any party. Neutrales. We have to be neutral Y tenemos que seguir lo que la palabra and dice. follow what the word says. Y me dijo él: es que no me gusta que está metiendo muchachos inocentes a la cárcel. And he said, I just don't like that they're putting innocent people in jail. Tiene usted razón, le dice. I said, you have a reason. Pero you yo have no your right. soy, o usted ni yo somos los que estamos ahí para saber por qué razón lo hacen. But I'm not placed there, nor you, to see why that reason is. Un año más tarde, A year later, supe I que él found out estaba enojado con el gobierno, that he was mad with the government en El Salvador me refiero, in El Salvador porque uno de sus sobrinos lo habían metido a la cárcel. because one of his nephews was Pero placed solo in lo jail. metieron por 30 días, He was only there for 30 mientras le days averiguaban si era pandillero o no. while they made sure if he Y was a resultó que gangbanger or no not. era pandillero But he wasn't, y lo sacaron libre. and they let him free. Yo me pregunto, I asked myself, ¿por qué a veces actuamos sin saber? why is it that sometimes we act without knowing? La palabra dice que honremos a todos. The word says to honor all. Honrar al hombre, Honor man, honrar a los hermanos, honor your brothers and sisters. temed a Dios. Fear God. Pero tampoco se olviden, dijo Pedro, But Peter said, de don't honrar forget al rey. to honor the king. Hermano, yo sé que a veces este tema nos hace pensar, I know that this topic sometimes makes us think, pero lo que Pablo vivía en su tiempo es muy similar a lo que nosotros vivimos en nuestro tiempo. but what Paul lived in his time is very similar to what we're living in our time. Siempre van a haber gobiernos malos There's always going to be bad government o gobiernos buenos. or good government. Pero eso no nos importa ni nos debe de perjudicar en nuestra conducta espiritual. But that shouldn't change our spiritual conduct. Es más,
Si el gobierno se opone a mi modo de pensar, If the government is opposed to my way of thinking, aún así yo debo demostrar mayor respeto, even there I porque should eso show glorifica a respect Dios. because that glorifies God. Eso glorifica al Oh, Señor. that God Y edifies. Y Pedro lo dijo: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. And the Bible says that the one who respects will receive respect, and the one who honors, honors. Y estoy seguro que muchos estarán pensando, And you might say, tal vez aquí, tal vez en casa, maybe here or at home, ¿quiere decir que ser cristiano tiene que ser como decirle todo a todo? ¿Decirle sí a todo? are you saying that me being a Christian, I have to say yes to everything? No es la que la Escritura nos enseña. No, it's not what the scripture teaches. En una ocasión el apóstol Pablo, hermanos, In one occasion, the Apostle Paul estaba frente a una autoridad religiosa, was before a religious authority, y los que estaban a su lado and those that were next to him escucharon lo que Pablo les dijo a esa autoridad, heard what Paul said to the al sumo authority, sacerdote. to that high Cuando el priest. sumo sacerdote le dijo: golpéenle en la cara, When the high priest said, hit him in the face, y Pablo respondió: and Paul responded, a ti te golpeará en la cara, pared blanqueada, le dijo. He will hit you in the face, point blank. white wall. Y alguien le dijo a Pablo: ¿qué no sabes que es el sumo sacerdote? And Paul said, don't you know that he's the high priest? Y Pablo dijo: ay, perdón, no lo sabía. And Paul says, oops, sorry, I didn't know. ¿Qué pensarán ustedes de la actitud de Pablo? What do you think about Paul's attitude? Oh, ¿lo sabía o no lo sabía? Did he know or not? Claro que sí lo sabía. Of course he knew. Pero es un momento que él entró en su humanidad y dijo: ¿cómo este hombre me está golpeando a mí? But it's the moment where he went into his humanity and he said, how is this man going to hit me? Pero más tarde Pablo recapacita y dice: But later on, Paul recouped. esa autoridad es It puesta por says, Dios. he realizes that God No had fallen placed that como yo authority. fallé, dice. Don't feel like I did. No hagan lo que yo hice. Don't do what I do. Respétenlo, Respect porque es puesto por because Dios. he's placed by God. La Biblia nos enseña a hacer lo bueno, hermano, The Bible teaches us to do aun good, cuando veamos que el mundo even when we see sigue una corriente diferente. the world following a different Somos current. llamados We're called a mostrar la bonanza de Dios en nuestras to vidas. show God's goodness in our lives. Que Dios bendiga la palabra en su corazón, May God hermanos. bless the word in Y your nos heart, haga ser personas que vivimos en esta tierra and make us be people that live on this earth con dignidad with dignity y respeto. and respect. Amén. Dios les bendiga a todos este día. God bless Gloria a you. Dios. Amén. Hey, thank you.